Hola, mi nombre es Braulio Mendoza, Y mi nombre es Victoria Trejo. Y hoy venimos a hablarles. del Derecho Agrario. El derecho agrario es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas relacionadas con la propiedad, uso y explotación de la tierra rural. Guillermo Cabanillas lo considera como el conjunto de disposiciones legales que rigen la actividad agrícola y la tenencia de la tierra. Marco Antonio López señala que el derecho agrario es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas surgidas de la actividad agraria, buscando el desarrollo del sector rural y la justicia social en el campo. El artículo 27 ha sido clave en la historia agraria de México, especialmente con la reforma agraria tras la Revolución Mexicana. Los principales puntos del artículo 27 son: Número 1. La propiedad originaria de la nación, que dice que la tierra, aguas y recursos naturales pertenecen a la nación. número 2, la reforma agraria, que es la que regula la propiedad ejidal y comunal, protegiendo a los campesinos y limitando el latifundismo. Número 3, la expropiación, que dice que el Estado puede expropiar tierras por causas de utilidad pública con indemnización. Número 4, la propiedad privada, que se reconoce pero con restricciones para evitar la concentración excesiva de las tierras. En la época colonial, de 1519 a 1821, la corona española imponía el sistema de encomiendas de haciendas. Concentrando la tierra en manos de pocos terratenientes y despojando a los pueblos indígenas. Y en 1821, en la independencia de México, se mantuvo el modelo latifundista. En 1856, Benito Juárez promueve la ley de desamortización de bienes de manos muertas. En 1910, durante la Revolución Mexicana, la lucha agraria es central en el conflicto, con figuras como Emiliano Zapata, que exige tierra y libertad. En 1917 se promulga el artículo 27, estableciendo que la propiedad de la tierra y los recursos naturales pertenecen a la nación. Y permitiendo el reparto agrario. En 1934 a 1940, con la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, Se crea el ejido, figura clave en el derecho agrario. y se reparten millones de hectáreas a campesinos y ejidos. En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo para permitir la privatización de los ejidos. Y facilitando su venta y uso como garantía en créditos. En la actualidad, el derecho agrario sigue evolucionando con desafíos de temas de propiedad rural y sustentabilidad. Y también derechos de comunidades indígenas. Tipos de propiedad. Número 1, la propiedad pública. Es aquella que pertenece a la nación, estado o municipio y se destina a funciones de interés general, la que es de todos, vaya. Por ejemplo, los parques nacionales como el bosque de Chapultepec. Por ejemplo, también los ríos, mares y lagos como el Golfo de México y no de América. Carreteras y autopistas federales. Número 2, propiedad privada. Es la que pertenece a particulares o empresas, quienes tienen derecho a su uso, disfrute y disposición. Por ejemplo, un rancho agrícola en Sonora. Tierras de una empresa agroindustrial. O una finca de un propietario individual. Y la número 3, que es la propiedad social. Y viene siendo la que le pertenece a ejidos y comunidades agrarias otorgada a grupos de campesinos para su aprovechamiento colectivo. Por ejemplo, ejidos en Chiapas dedicados al cultivo de maíz. Tierras comunales en Oaxaca de comunidades indígenas. O áreas forestales manejadas por comunidades en Michoacán. Las autoridades agrarias son Instituciones encargadas de la aplicación y vigilancia de la legislación agraria. por ejemplo, el SEDATU. El SEDATU viene siendo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Que regula la política agraria y el desarrollo rural. Y también tenemos el Registro Agrario Nacional, que viene siendo el RAN. Administra la documentación y la propiedad social. Y el PA, que viene siendo la Procuraduría Agraria. Y esa defiende los derechos ejidatarios y comunales. Las autoridades ejidales son los órganos internos que administran los ejidos y representan a sus integrantes. Los principales órganos ejidales son: número 1, la Asamblea Ejidal, que es la máxima autoridad del ejido. Número 2, el comisariado ejidal, que es el órgano en representación del ejido. Y número 3, el Consejo de Vigilancia, que supervisa que el comisariado ejidal cumpla con sus funciones. Tribunal Agrario. Los tribunales agrarios protegen los derechos de los campesinos, ejidatarios y comuneros, resolviendo disputas sobre la propiedad y uso de la tierra en México. Algunas de sus funciones son: número 1, resolver conflictos sobre tierras ejidales y comunales. Por ejemplo, un ejidatario reclama la propiedad de una parcela dentro de un ejido. Número 2, determinar derechos ejidatarios, comuneros y posesionarios. Por ejemplo, un comunero pide el reconocimiento de su derecho sobre tierras comunales. Y número 3, revisar la legalidad de asambleas ejidales. Por ejemplo, un grupo de ejidatarios impugna una decisión de la asamblea ejidal sobre la venta de tierras. ¿Qué es la asamblea ejidal? La asamblea ejidal es la máxima autoridad dentro del ejido y toma decisiones sobre administración y uso de tierra ejidal. La asamblea ejidal es la clave para la toma de decisiones en ejido, garantizando la administración colectiva y la defensa de derechos de sus integrantes. Algunas funciones de la asamblea ejidal son:
Número 1, decidir sobre el uso y destino de las tierras ejidales. Por ejemplo, autorizar el arrendamiento de tierras para actividades agrícolas. Número 2, nombrar y remover al comisariado. Por ejemplo, elegir nuevos representantes del ejido por votación. Y número 3, por último, aprobar la venta o cesión de derechos ejidales. Por ejemplo, autorizar a un ejidatario que venda su parcela a otro ejidatario. El comisariado ejidal es el órgano de representación y administración del ejido. Y su función principal es ejecutar las decisiones de la asamblea ejidal. Las principales funciones son, Administrar los bienes y recursos del ejido. por ejemplo, gestionar la renta de tierras ejidales para actividades agrícolas También representar legalmente al ejido. y, por ejemplo, firmar contratos o acuerdos con instituciones gubernamentales o empresas. O también convocar y presidir las sesiones de la asamblea ejidal. Por ejemplo, organizar reuniones para discutir la venta de una parcela ejidal. Los integrantes del comisariado ejidal. El presidente, que es el que representa al ejido y gestiona sus asuntos. El secretario que lleva el registro de actas y documentos. Y el tesorero, que administra los recursos económicos del ejido.